Tengo un mensaje muy práctico que quiero compartir con ustedes y tiene 3 puntos. Si quieres apuntarlos, de una vez te los digo y después los desarrollamos. El punto número 1 es campo. El número 2 es gente. Y el número 3 es gracia. ¿Puedes decirlos conmigo? Campo, gente y gracia. Y el título que le he puesto a este mensaje es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque una persona, cuando tiene un encuentro poderoso con Jesús, siempre que hay una transformación de vida, es inevitable que una persona que se ha encontrado con la gracia y la misericordia de Dios, cuando te golpea esta mezcla de terror y anhelo, de amor y tremenda gratitud por lo que Él hizo por ti cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida y nos salvaste por la sangre derramada en la cruz. Señor, te damos gracias porque nos encontraste en el pozo de la desesperación y nos extendiste tu mano, nos sacaste del hoyo y ahora nos has traído a tu reino. Y no puedo hacer otra cosa más que preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como el apóstol Pablo, después de que se encontró con Jesús y después de que él se rindió a Jesús, aquel a quien perseguía, finalmente le hizo esta pregunta, la misma pregunta que tú y yo le tenemos que hacer al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso está en Hechos, en el capítulo 9, en el verso número 6. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Jesús le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Puedes repetir conmigo esta frase, por favor? Se te dirá lo que debes hacer. Dilo conmigo: se te dirá lo que debes hacer. Y cuando Pablo relata su experiencia unos capítulos más adelante, capítulo 22 del libro de Hechos, en el verso número 10, Pablo está recordando este encuentro que tuvo con Jesús. Y Pablo dice aquí que cuando él le pregunta: Señor, ¿qué haré?, el Señor le responde, Hechos 22:10: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora, por favor, di conmigo: todo lo que está ordenado que hagas. Y es interesante que aquí la palabra ordenado quiere decir asignar, determinar, establecer, poner en orden, asignar un lugar. Di conmigo, por favor: asignar un lugar. Ahora di conmigo: Dios me ha asignado un lugar. No hay absolutamente nadie en este lugar que esté sin un campo. Dios te ha dado una asignación, te ha dado un territorio, te ha dado un lugar en donde tú vas a florecer, donde tú vas a poder servirle, donde tú vas a poder encontrar identidad, donde te vas a plantar, vas a ser parte de una familia maravillosa. Y quiero decirte que como parte del lugar de su presencia, tú has sido asignado a un campo determinado. Y yo sé que no todos
En el cuerpo de Cristo no todos son mano, no todos son pie, no todos son ojo, no todos son oído. A alguien le toca ser el hígado en el cuerpo de Cristo. A alguien le toca hacer los riñones en el cuerpo de Cristo. Y yo sé que ningún chico quizás le va a decir a aquella chica con la que está empezando a noviar: tienes unos riñones tan hermosos. A nadie se le ocurriría decir algo así. Y sin embargo, generalmente le echamos flores a la novia porque qué bonitos ojos tienes, aunque no sea malagueña y mucho menos salerosa. Pero podría seguir con vida si no tuviera ojos. Pero quítale los riñones y se muere en unas horas. A veces los órganos más vitales son los que nadie ve. Y todos tenemos un campo, todos tenemos una función, todos tenemos algo que podemos contribuir a la obra de Dios. Y sabes, yo estoy aquí en parte por la gracia que Dios le dio a una preciosa mujer, anciana, mi vida, aclaro, una ancianita, que cuando yo tenía 17 años y por primera vez fui a una reunión, a un estudio bíblico, no me acuerdo quién predicó, no me acuerdo de qué habló. Lo único que sí me acuerdo fue que cuando yo llegué a ese lugar, que era el 5º piso de un edificio de departamentos en la Ciudad de México, que era la vivienda de una mujer llamada Joyce Nieto, a quien Dios había alcanzado unos años antes, y que abrió su casa para que hubiera una célula, un grupo en casa. Y unos amigos me invitaron a asistir a ese estudio. No me acuerdo de qué se trató la reunión, no me acuerdo de qué se trató el mensaje, pero nunca se me va a olvidar el abrazo y el beso que esa mujer llena del Espíritu Santo me brindó. Todavía me acuerdo y se me conmueve el corazón porque me acuerdo del poder tan grande que tiene la gracia de Dios operando en una mujer de cabellos blancos, que quizás nunca se va a parar en una plataforma a predicarle a miles, pero sí tiene la gracia dada por Dios de bendecir a aquel chico flaco, desarrapado. Me estoy describiendo. Así como me ven delgado, atlético, esbelto. Pesaba 30 kilos menos de lo que peso ahorita, en ese entonces. Lo que estás pensando es correcto, daba lástima. De hecho, una vez fui a comer con un amigo que estaba bien gordito y le entraba durísimo a los tacos. Y bueno, bromeando le dije: oye, ya, párale, ya comiste demasiado, mira nomás la barriga que tienes ya. Y se ofendió y obviamente pues era una imprudencia mi comentario, ¿no? Pero bueno, estaba yo bromeando y se me queda viendo y me dice: más vale gordito simpático que flaco que dé lástima. Y sabes, así estaba realmente. Quizás pocos hubieran en ese momento imaginado, y por supuesto yo menos, que Dios quería asignarme a mí también un campo, que Dios quería usarme, que Dios quería tomar este vaso de barro y usarlo para su gloria. Que en el momento que yo le dije: Señor, ¿quién eres? Y Él se reveló con su misericordia y me dijo: yo soy Jesús. Y estuve dispuesto a hacerle esa segunda pregunta, una de las preguntas más peligrosas que tú le puedes hacer a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él empezó a mostrarme
que Él tenía un plan para mí, que Él creía en mí, que Él me había formado en el vientre de mi madre, que Él me había llamado para cumplir un propósito especial. Y quizás esa ancianita, con ojos de fe, con ojos proféticos, quizás viendo algo que nadie más veía, se acercó a mí, me abrazó y me besó y me dijo: hijo, bienvenido, qué bueno que viniste. Y ese fue el primer contacto que yo tuve con la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Si tú estás aquí o estás mirando por internet y tienes la cabecita blanca, quizás tus manos ya están medio temblorosas, yo te digo, eres bendita en la gracia que Dios te ha dado. No dejes de llevar a cabo tu ministerio. No dejes de, aún con esa mano temblorosa, tocar la mejilla de ese chico, de esa chica, y decirle: hijito, hijita, Dios te bendiga. Porque no te das cuenta del profundo impacto que estás haciendo en él o en ella. Esa es parte del campo que Dios te asignó. A lo mejor nunca te vas a parar en una plataforma, pero puedes hacer una diferencia en tantas personas que quizás ni yo, ni el pastor Andrés, ni ninguno de los que nos paramos en plataformas y tenemos el privilegio de hablarle a multitudes, vamos a poder llevar a cabo. Pero tú sí, Dios te ha dado un campo, no lo desprecies. Número 2, en ese campo hay gente. Ese mismo verso, el verso 13 de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. ¿Puedes decir eso conmigo? También ustedes están incluidos. Dilo: también ustedes están incluidos. ¿Sabes? Cuando Dios te da un campo, te tengo buenas noticias. Cuando Dios te da un campo, también te da dentro de ese campo la gente a quien tú tienes la capacidad y la gracia de influenciar y de bendecir. No tienes que ir a buscarlos muy lejos. De hecho, están tan cerca que no tienes ni siquiera que tomar un transporte público para llegar a donde están. La gente que Dios ha puesto en tu campo son personas a quienes Dios te ha dado la oportunidad de influenciar, si tan solo tú tomas la decisión de hacer lo que Jesús hizo. Juan 15, verso 16, un verso muy conocido: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué tú estás ahí sentado en el lugar en donde estás? Por 2 razones fundamentales. Número 1, porque Jesús te eligió, porque Él te escogió, porque Él te dijo: yo te quiero en mi equipo. Aún antes de que tú estuvieras dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, usa mi vida, Él ya te había asignado un campo y ya te había determinado un potencial y una gracia, ya te había dado una porción de su espíritu. Y lo maravilloso de esto es que si Él te escogió, también Él le dio a alguien la oportunidad de bendecirte, porque te puso a ti dentro del campo asignado de otra persona. Y gracias a la fidelidad de esa persona, tú estás aquí también. Yo estoy aquí gracias a la fidelidad de 2 personas que no son perfectas, que no son gente infalible, son gente con sus luchas, con sus problemas, pero que obedecieron a Dios, que reconocieron en ese joven flaco que da lástima un potencial. Y cuando me vieron allí en la reunión,
Unas semanas después de haberle entregado mi vida a Cristo, que todavía no entendía muchas cosas del propósito de Dios, que no daba pie con bola todavía en cuanto a las cosas que Dios quería hacer en mi vida, pero que me vieron e hicieron lo que Jesús hizo. Me eligieron, me escogieron. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Jorge en especial me llamó a la casa y me dijo: te quiero invitar lo que llamamos allá en México un licuado de mamey. No sé si conocen lo que es el mamey, pero es una fruta que parece una pelota de fútbol americano así chiquita, café, y cuando la abres está anaranjada la carne, muy rico, con un huesote café adentro. Y había una señora en una calle de la Ciudad de México, en un puestito de esos de lámina que hay en la calle, que hacía unos licuados, unos batidos de mamey con leche, y les echaba un chorrito de vainilla y azúcar y espolvoreaba un poco de canela encima, y era la cosa más deliciosa. Pero ¿sabes qué pasó? Jorge me llevó, me disparó uno de estos licuados de mamey. Bueno, así decimos en México, me lo invitó, ¿verdad? No sé cómo digan ustedes, me lo pichó o me lo invitó. ¿Cómo dicen acá? ¿Me lo invitó? Es que son más decentes ustedes, son más educados. ¿Cómo se dice, Julia? No, mejor no me digas. ¿Sabes? Te voy a decir algo bien práctico. Tú le das a Dios tus diezmos y tus ofrendas y le honras de esa manera. Pero ¿sabes de qué forma también alegras el corazón de Dios enormemente? Cuando tomas de lo que hay en tu bolsillo y le dices a aquel joven de 17 años que a lo mejor no está seguro que tanto pueda llegar Dios a transformar su vida, pero puedes tomar de lo que Dios ha puesto en tu bolsa y decirle: te invito a un café, vamos aquí a Juan Valdez, o una malteada de café, todavía mejor. Yo te aseguro que si tú reconoces que hay un momento que solamente por la extraordinaria sabiduría de Dios sucede, pero hay un momento en el que entra dentro del campo asignado una persona y aparece en tu radar, y si tú, en vez de ignorar esa pip, 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 en vez de ignorar esa lucecita, dices: oh, hay una luz en mi radar, y vas a él y le dices: te invito a un licuado de mamey, te invito a una malteada de Juan Valdez. Y mientras le estás invitando ese jugo o ese café, le dices: ¿sabes qué? Yo creo que Dios, que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo creo que Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Mira, la palabra de Dios dice que ciertamente llevó Él tus enfermedades, sufrió tus dolores, el castigo de tu paz fue sobre Él, por su llaga fuiste curado. Fíjate cómo ahora eres libre de toda maldición, de toda contaminación, y empiezas a edificar su fe, así como mi fe fue edificada con cada sorbo y cada trago de ese batido. No solamente entraba dentro de mí quién sabe cuántas calorías por todo el azúcar que tenía, pero también entraba en mi corazón fe, también entraba en mi corazón un ánimo y una inspiración y ¿por qué no? La unción del Espíritu Santo que venía a través de las palabras proféticas que estaban siendo habladas sobre mí. Parado allí en la esquina de una avenida muy transitada, frente a un puestito de metal que vendía batidos y licuados. Ahí es donde se determinan los grandes avances del reino de Dios. Es cierto, en una reunión como esta, y dentro de unos minutos lo vamos a ver, el milagro del nuevo nacimiento sucede
y nos alegramos y nos gozamos. Pero es lo que sucede después de que la reunión termina, que determina el avance del reino de Dios. Porque es precisamente en que tú identifiques la gente que Dios te dio en el campo que te asignó, que tú vas a poder decir: Dios, gracias, porque ninguno de los que me diste se va a perder. Y 32 años después, aquí estoy. Ya no doy tanta lástima como antes, pero sigo fiel, corriendo la carrera con paciencia. Y yo te puedo asegurar, si no hubiera sido por esos batidos, a lo mejor no estaría yo aquí. Si no hubiera sido por el tiempo que me dedicaron y porque aún estuvieron dispuestos a sacar de su bolsillo lo que costaba ese batido, porque yo no lo tenía. Una pequeña muestra de la disposición de un corazón de decir: tú estás dentro de mi campo y no te voy a ignorar y no te voy a pasar por alto. Y número 3 y último, gracia. Y acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Sabes? Esa frase es extraordinariamente importante. Dice verso 9: reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Puedes decirlo conmigo en voz alta, por favor? Reconociendo la gracia que me había sido dada. Dios te ha dado una gracia, y escúchame bien por favor lo que te voy a decir. Esa gracia, cuando empiezas a usarla, va a ser reconocida por los demás, y la gente se va a dar cuenta que tú tienes una gracia dada por Dios para hacer con excelencia el trabajo que Dios te asignó. Y ese don y esa gracia va a abrir puertas de oportunidad delante de ti. Si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner sobre más. Si trabajas con el afán de exaltarle a Él, no de exaltarte a ti mismo, de extender su reino, no de extender tu propia fama o tu propio reconocimiento, Dios te va a usar extraordinariamente. Y estos 3 elementos, el campo que Dios te ha dado, la gente que Él ha puesto dentro de ese campo y la gracia que te dio para que tú le sirvas, trabajan en conjunto de tal manera que ninguno de los que están aquí son insignificantes para Dios. Él te dice en este momento: yo he puesto mi mano sobre ti. Y yo voy a comenzar a profetizar en este momento, porque la presencia de Dios está aquí. Y en este momento están siendo derramados dones del Espíritu Santo sobre aquellos que han tomado este desafío y que dicen: sí, Señor, usa mi vida. Señor, yo reconozco que me diste un campo. Es un campo que tiene límites, es un campo que me has asignado, y yo lo voy a cuidar. Yo voy a servirte dentro de ese campo. Yo quiero decirte, cada vez que yo me he salido del campo que Dios me asignó, cada vez que me he salido de las responsabilidades que Dios me dio, es cuando me he metido en problemas. Cada proyecto que Dios me ha dado, Él ha suplido y Él ha provisto. Cada cosa que Dios te va a mandar o que Dios te ha mandado a hacer, te va a suplir cada necesidad y te va a suplir absolutamente todas las cosas que te faltan conforme a sus riquezas en gloria. Y yo, en el nombre de Jesús, en este momento declaro que viene sobre ti un aceite fresco, unción del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Yo veo por el Espíritu Santo que hay mucha gente que está recibiendo en este momento una unción para sanidad. Va a empezar en esta congregación
una nueva ola de sanidad en los grupos, en las células. Van a llegar personas con problemas serios de salud y vas a orar por ellos. Va a empezar a haber una manifestación extraordinaria del poder de Dios para sanar, para restaurar, para romper cadenas de maldad en el nombre de Jesús. Los milagros van a empezar a suceder de una forma tan natural, tan espontánea, a causa de tu obediencia, a causa de que tú le dices: sí, Señor, aquí estoy. Y yo te pido que te pongas de pie ahí donde estás, porque en este momento la gracia de Dios está siendo aumentada. Dios te ha dado una cierta medida de gracia, pero Él te añade más. Él añade más de su gracia sobre ti. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Vamos, díselo conmigo. Úsame, te entrego mi vida, te entrego mi hoy, mi mañana, mi hoy, mi mañana. Úsame, úsame, construye tu reino con vasos de barro. Cada uno de nosotros somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero el Señor en este momento está diciéndote: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo te he dado gracia para tocar la vida de la gente que he puesto dentro del campo que te asigné. Quiero que repitas esto conmigo. Dios me ha dado gracia para tocar la vida de la gente que Él ha puesto dentro del campo que me asignó. Dilo otra vez: Dios me ha dado gracia para tocar la vida de la gente que Él ha puesto dentro del campo que Él me asignó. No hay ni uno solo en este lugar que no tenga un campo, y que dentro de ese campo no haya personas que están listas para recibir el toque de la gracia de Dios que Él te ha dado. El Señor te dice: no esperes más, porque tienes el potencial para transformar la vida de aquel que quizás no muchos alcanzan a ver lo que aquella ancianita veía en este flaco greñudo que daba lástima. Hay un dicho popular que dice: en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. ¿Y sabes qué es lo que me temo? Que durante mucho tiempo le hemos dicho: Señor, solamente tengo un ojo, ¿cómo te voy a servir? Y el Señor te dice: hijo, mira hacia allá. Hay una multitud de ciegos a quienes tú puedes guiar y ayudar. No digas no puedo, porque el Señor te capacita. No digas soy débil, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No digas Él no me ha llamado, porque Él te eligió y te selló por el Espíritu de Dios. Así es que el Señor en este momento está derramando sobre ti gracia, aceite fresco, y viene a decirte: el tiempo de una manifestación de mi gloria sobre ti, sobre cada persona que está en esa célula, sobre cada persona que está en ese grupo. Padre, declaramos gracia, gracia que se incrementa. Levanta tus manos conmigo. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios.